Y ahí es donde quiero hacer el foco en lo que pasó el domingo, pero durante toda la semana, porque fue una especie de fracaso en continuado, ¿no? Eh, y digo esto más que nada porque primero arrancaron la semana con un comentario que dejaron correr off the record y básicamente lo circularon por varios periodistas, ¿no? O sea que supuestamente Javier Milei iba a llegar a esta nueva mesa, iba a explicar cuál iba a ser justamente el cambio que planteó el domingo a la noche para avanzar, sobre un discurso que le había hecho Santiago Caputo, y se esperaba que iba a haber cambios, por lo menos morigerar la fuerza de Karina en el entorno más cercano, en las decisiones de la mesa política, no apartarla, sino más que nada recortar algún tipo de atribución para que se enfocara en lo que le interesaba enfocarse, por supuesto. Pero, por otro lado, lo más crítico era justamente separar a Pareja, separar a Martín Menem y a Lule Menem, o por lo menos no a Martín, porque Martín es el presidente de la Cámara, pero sí se comentaba que podía ser su continuidad al frente de la Cámara de Diputados como presidente estaría pendiendo un hilo o posiblemente no se renovara a partir de diciembre. Eso por un lado. Por otro lado, el despejar de la escena a Lule Menem a partir de lo que pasó con los audios de Españuelo y por supuesto lo otro más importante, que es el mariscal de la derrota, así como se estuvo extendiendo por la fuerza del cielo, o sea, la fuerza básicamente virtual y de redes sociales de Santiago Caputo, con el Gordo Lan, Heredero Alberdi, Traductor Te Ama y todos los muchachos que están, Emperador Milei, todas las cuentas que están propagando la comunicación del oficialismo desde el punto de vista de lo que fue ese manejo directo, como dice Milei, sin intermediarios desde las redes sociales, y resultó ser un blef, o por lo menos no fue lo que Milei logró imponer, o por lo menos no fue lo que Milei decidió. ¿Por qué? Porque terminado el día lunes, y después obviamente las primeras mesas, lo primero que se habló fue justamente de la creación de nuevas mesas, que básicamente están los mismos de siempre, no fue un cambio que haya sido tomado por la opinión pública ni por los decisores de casi todas las corporaciones que tienen voz, o por lo menos que en este país corporativista suelen expresarse, y por eso se empezó a hablar de la mueblería, etcétera, ¿no? Pero concretamente, ese cambio que no llegó cayó mal, no solamente internamente, porque la disputa está a la vista y se puede ver en las tensiones de las caras, la tensión que se cruza en el aire, y también, como nosotros estamos atentos a lo que pasa en redes, quienes retuitean cosas, quienes les ponen like a qué cosas, y bueno, hay una interna feroz, feroz. Por un lado, y a las vistas, está el tema de los Menem contra Caputo y su equipo. Por supuesto, se nota que hay alguna tensión, o por lo menos habría una tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei. Eso también se dejó ver entre lo que ocurrió en redes. Y por supuesto que todo esto no ayuda a resolver el fracaso de esta elección que tuvo más que nada dos grandes problemas. La nacionalización de la elección bonaerense, un punto de vista quizás complejo en el abordaje porque no es lo mismo lo que significaba para Kicillof desdoblar que lo que significa para Cristina desdoblar. Y ahí está justamente algunos que le atribuían justamente el fracaso a la estrategia de Cristina o algunos que dicen que Kicillof advirtió con este desdoblamiento lo que podía ser octubre y prepara al gobierno para que pueda tener algún tipo de reacomodamiento o por lo menos de ajuste para poder llegar de otra manera, ¿no? Y por otro lado están los que dicen que, bueno, esta debilidad que evidenció el oficialismo, eh, por lo menos está mostrando fisuras en su discurso, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Sin lugar a dudas que lo primero que se estuvo trabajando abiertamente en esta semana de toda la comunicación es que Milei buscaría justamente de alguna manera bajarle el tono a la confrontación. Y hubo algunos, como bien decía Clarita, hubo algunos que directamente hablaron de golpismo, ¿no? O sea, no tenía ningún problema en decir que mi ley está terminado, que el gobierno está terminado, una cosa absolutamente ridícula desde todo punto de vista, pero por supuesto que tienen el golpismo en sangre desde 1900, desde el estribo del auto que llevó a Uriburu en 1930. Desde ahí viene el golpismo que traen todos estos muchachos y por supuesto que permitirlo sería una locura, ¿no? También estuvo justamente Guillermo Francos apareciendo con más fuerza en los medios y hablando, interviniendo, dándole volumen político, como le gusta decir a algunos consultores, administradores, analistas y periodistas, y
un contrapunto fuerte lo tuvo con Mirta Legrand en la mesa de Mirta, que es un programa que también se escucha y de alguna manera circula luego en los discursos políticos internos o todos los quinchos y todo esto que tiene que ver justamente con cómo se maneja la audiencia, la opinión pública y qué importancia le da o no a algunas cosas, aunque no lo crean, sigue siendo relevante, por lo menos para alguna porción. Franco se le paró de manos a Mirta en un momento cuando Mirta le hablaba de los fracasos del gobierno, con 1 año y medio de gestión, y situaciones que Franco se la puso directamente sin mediación, sin intermediación de la cordura. Le dijo clarito: vos, Mirta, nos estás echando la culpa de todo este desastre, de los 100.000 millones de dólares que dejó de déficit fiscal el gobierno de Massa, o el que nos precedió, y con un tono de impaciencia, ¿no? Que demuestra quizás la poca templanza que está teniendo el gobierno para superar esta crisis, la incapacidad de Milei para reformular su entorno, o por lo menos replantearse en la discusión, por una cuestión que tiene que ver con su incapacidad emocional de quitarse quizás a Karina del lado más político, ¿no? Porque él la considera Moisés. Y de verdad que la consideramos ese. Lo vamos a escuchar porque esto es algo que también lo hemos contado previamente a la campaña del 2023, pero esto también para entender al humano detrás de Javier Milei, ¿no? Para entender también lo que tiene que ver justamente con lo que el hábitus de ese grupo permite y lo que no permite, ¿sí? Y ahí es donde realmente hay una situación que nos genera dudas, y por eso la tapa de octubre, la tapa del disco de Los Redondos, estamos hablando de los primeros discos de Los Redondos de la década del 80, que justamente hablaba de de la vuelta del comunismo internacional, era un poco era una prosa críptica de Carlos Solari, el Indio Solari, y que lo trajimos acá con los colores de La Libertad Avanza y también de Fuerza Patria, ¿no? Porque son básicamente los que están confrontando este choque de populismo, ¿no? O por lo menos de mayorías que no permiten el centro, el diálogo céntrico, que es el que tenemos que tratar de encontrar, y por eso lo que nosotros siempre planteamos de aquí es que de alguna manera esto va a reordenar los patitos a muchos que creían que la tenían ganada y que por lo menos que la tenían subordinada y que habían eliminado el centro y se habían apropiado de todo el votante que apoyó en 2023 en el balotaje a Javier Milei. Bueno, ahí básicamente vamos a ver ahora en el programa unos cuadros que son bastante elocuentes respecto de qué pasó con el ausentismo, quiénes son los que se retrajeron, quiénes no participaron, qué es lo que viene pasando con el golpear a la democracia en la representación, lo que termina generando. Y por supuesto las amenazas que ocurren cuando los populismos se vuelven cada vez más virulentos, ¿no? O sea, se corta el diálogo, es muy difícil, por supuesto, trabajar con una construcción política cuando no se permite el disenso, ni tampoco se permite una construcción cooperativa, sino una sumisión, como lo planteaba abiertamente Karina Milei, y que lo explayaron varios, ¿no? María Eugenia Vidal, Rodrigo de Loredo, y tantos otros que no quisieron subordinarse a ese nivel. Inclusive, y como lo comentábamos previamente a la elección, lo que pasó en Corrientes, ¿no? Con un Valdés que definió básicamente no aliarse a la Libertad Avanza, a pesar de que había sido un gran colaborador en el Congreso con sus senadores y diputados, apoyando las iniciativas que el gobierno pedía. Pero esto plantea, por supuesto, primero varios desafíos para adelante. Por un lado, la reconstrucción política hacia adentro del oficialismo. Si es posible la coexistencia entre la fuerza del cielo, ¿no? El equipo de Caputo, que fue muy ponderado este lunes pasado por Jaime Durán Barba, porque viene de su riñón, haciendo justamente una especie de clase de elecciones, ¿no? O sea, cómo se ganan las elecciones y cómo se pierden, y poniendo sobre la mesa justamente lo que nosotros habíamos comentado que era un error garrafal, ¿no? Llevarlo a Milei al barro del conurbano, mostrarlo en esa situación de debilidad al presidente de la nación, intentando mostrar el desastre del conurbano, pero a un electorado que por supuesto que de alguna manera se identifica con ese modus vivendi, ¿no? Ese modus vivendi que han llevado hasta el paroxismo de ser un orgullo, el orgullo villero, el orgullo que, bueno, obviamente el kirchnerismo demagógicamente ha reconstruido como una identidad patriótica. Bueno, todo esto que estamos planteando tiene que ver justamente con un desenvolvimiento necesario dentro de las fuerzas del oficialismo, y cuando digo de fuerzas, digo, ¿cuál va a ser el posicionamiento del PRO de acá
hacia fin de año, a partir de lo que puede llegar a ser octubre, porque necesariamente hay movimientos que nosotros también advertimos con la emergencia de Provincias Unidas. O sea, ¿cuál es el nivel de participación que tendrán justamente aquellos que no estaban aceptando esa subordinación que trajeron Santilli, Ritondo, Montenegro, etcétera, a justamente a la Libertad Avanza como alianza sin identidad absoluta de coalición, sino es una subordinación? Entonces, si Provincias Unidas emergería como justamente un espacio, un tercer espacio, una tercera fuerza, es lo que estará por verse. Lo que sí queda claro que ahora, después de haber disipado todo el humo de las encuestas construidas a dedo y quizás para favorecer la buena opinión de los que las contratan, y sabiendo que siempre las encuestadoras fueron un fiasco en Argentina, habrá que revisar qué va a pasar en algunos distritos que realmente el oficialismo lo tenía como ganados caminando. Por ejemplo, Córdoba, porque la lista de Córdoba es un horror en la Libertad Avanza. ¿Sí? Todas las listas de pareja, todas las listas de Lule Menem y de Karina que fueron construyendo en todo el país, son realmente un problema. Hablo de pareja porque son todas las que vimos en la provincia de Buenos Aires, que van a ser tan bien en octubre, con Miriam Niveiro, la que le cobraba el 10% a todos los de ANSES, y que es una de las laderos de pareja, la hija del Nene Vera también, la que justamente falseó usurpó un título de médica, y todos los personajes que vienen justamente trabajando en meter en las listas a todo ese kirchnerismo reciclado, masismo y, bueno, punteros y demás, que es lo que no se conectó el electorado que acompañó a la Libertad Avanza, que es básicamente los de Juntos por el Cambio. Lo vamos a ver hoy, como les digo, en los cuadros que trajimos con Clarita, pero era importante pararnos con este momento. De acá a octubre hay un problema crítico que es, no se va a cambiar el plan económico, porque el plan económico está claro que tiene un sentido. Lo que no funcionó de la manera que se creía que funcionara era justamente meter el ruido de las LEFI, que lo que impulsaron fueron las tasas muy para arriba y que provocaron también un parate que venía profundizándose. ¿Sí? A principio de este año, dijimos que de fin de año pasado y principio de este año, había justamente un periodo de desaceleración económica. Todo eso se notó y lo vamos a ver en los distritos de la provincia de Buenos Aires donde realmente pesa la industria, donde pesa el comercio, ¿sí? Y donde pesa la construcción. Eso es también parte de este fracaso que en estas elecciones se pusieron en juego. Es decir, la fuerza patria fue la que iba a votar y que votó. Los que no estuvieron fueron justamente aquellos que habían acompañado desde 2023. Ahí está la disyuntiva del oficialismo para ver cómo encaran este tramo de la campaña que viene ahora. Recuerden que no sabemos si hay más audios, videos y demás, porque la causa de las coimas, el Audiogate, sigue creciendo, sigue ampliándose. Vamos a comentar también, apareció Cerimedo y ratificó Cerimedo de la derecha diario, ¿no? Que trabajaba con Español y que la mujer también trabajaba en Andis, ratificando los dichos de Español respecto del tema del entramado de corrupción, coimas y demás. Así que ojo porque pueden haber novedades complicadas para el entorno de Karina Milei y de los Menem. Así que todo esto de acá al 20 y pico de octubre, 26 creo que es el día que se vota, vamos a ver seguramente una tensión increyendo que para el oficialismo plantea algunos horizontes bastante complicados, no solamente por esto que de alguna manera el Banco Central con las tasas de interés logró acomodar un poco para poder bajar esta cuestión, pero también está, por supuesto, la discusión acerca de si hay o no hay fondos para poder justificar algún tipo de dolarización que pueda provocarse al tocar la banda superior. Ya lo explicamos, lo vamos a explicar en la sección económica, pero es importante entender que como están las cosas hoy, el gobierno no encuentra pie para resolver su dilema interno de quién debe conducir y dónde está Javier Milei parado en torno justamente a la presión de su hermana para sostener a su equipo. Bien.